Y vamos a hablar ya de dos asuntos importantísimos, trascendentales. La histórica visita del Papa Francisco, el tercer Papa que ha visitado la sinagoga de Roma. Lo hizo el domingo, que es el templo emblemático para todos los judíos europeos. Y también vamos a hablar de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la que nos encontramos ahora mismo y que comenzó ayer y terminará el próximo lunes. Una semana que celebra la Iglesia con el lema destinados a proclamar las grandezas del Señor. Para hablar de todo esto está con nosotros don Manuel Barrios, director del Secretariado de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal. Don Manuel, muy buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes, buenos días, porque aquí ya, en fin, estamos en este horario, pero gracias por estar con nosotros. Y precisamente el domingo en la sinagoga de Roma, el Papa durante varios minutos saludó a la multitud de personas allí congregadas dentro, las autoridades del templo, la comunidad judía, representantes del Estado de Israel y muchos fieles que asistieron a la visita, entre ellos supervivientes del Holocausto. Francisco tenía pendiente esta visita desde hacía más de un año y su mensaje fue nítido: judíos y cristianos deben sentirse hermanos, unidos por el mismo Dios. Don Manuel, ¿qué significado tiene la visita del Papa Francisco a la comunidad judía de Roma? Pues es una visita, es la tercera de un Papa a la sinagoga de Roma, que es el templo mayor de Roma. Es curioso porque es una sinagoga muy bonita, construida a principios del siglo XX, y que tiene también debajo, en la planta de abajo, un espacio que se llama el Templo Español, porque era una comunidad donde se reunían también los sefardíes. Pues yo creo que es un acontecimiento histórico, como se ha dicho. Es verdad que es la tercera visita de un papa a la sinagoga. En esta ocasión es una visita que tiene lugar a los 50 años de la promulgación de una declaración muy importante del Concilio Vaticano II, la declaración Nostra Aetate, que cambió profundamente, y lo dice el Papa en su discurso, cambió profundamente las relaciones entre la Iglesia y el judaísmo. El Papa en su discurso en la sinagoga reitera, y fue un discurso muy aplaudido, reitera lo que han sido las conquistas de estos últimos 50 años, un clima que ha mejorado, una amistad, un afecto profundo, y sobre todo reitera lo que sería el ámbito teológico de la relación entre la Iglesia y el mundo judío. La Iglesia y el judaísmo tienen una relación muy íntima. Aunque a veces se sitúa el diálogo con el judaísmo dentro del diálogo interreligioso, hay una relación muy peculiar entre la Iglesia y el judaísmo. Frases del Papa: de enemigos y extraños hemos pasado a ser amigos y hermanos. Un cambio sustancial. Así es, un cambio sustancial, sí, que ha tenido lugar a partir de esa famosa declaración del Concilio Vaticano II, que se promulgó el 28 de octubre de 1965, y desde ahí ha habido estos cambios, ha habido este acercamiento, muchos encuentros, muchos documentos también importantes. El 10 de diciembre la Comisión para las Relaciones con el Judaísmo, que es una comisión pontificia, sacó otro documento sobre los aspectos teológicos del diálogo con el judaísmo, y el Papa cita este documento en su discurso en la sinagoga de Roma del domingo. Entonces me parece un tiempo muy bueno, unos 50 años en que ha habido buenos frutos en estas relaciones con el judaísmo. Incluso la mención, no podía ser de otra manera, pero esa mención muy especial al Holocausto, al que se refirió como la más inhumana barbarie perpetrada por el hombre en nombre de una ideología que quería sustituir a Dios por el hombre. Así es. El Holocausto, la Shoah, fue quizás donde se empezó a gestar un enfoque teológico distinto en las relaciones entre la Iglesia y el judaísmo. A partir de la Shoah, de un grupo que se formó entonces, también con Maritain, y con una intervención que se hizo con Juan XXIII, se empezó a notar la necesidad de cambiar la forma de entender nuestra relación con el judaísmo. Bueno, pues yo creo que podríamos aprovechar también que está usted aquí con nosotros para charlar unos minutos sobre esta semana que se celebra la jornada de oración, como decía al principio, por la unidad de los cristianos, sí, con un lema que es muy interesante: destinados a proclamar las grandezas del Señor. ¿Por qué este lema? Así es.
Es un lema, cada año la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra del 18 al 25 de enero, pues la prepara un grupo ecuménico local. Este año ha sido un grupo de Letonia. Y se inspira en su realidad, la realidad del país. Letonia es un país donde hay una proporción parecida entre católicos, ortodoxos y luteranos. Y también es un país que sufrió el periodo soviético, una persecución también y una dificultad para los cristianos de vivir abiertamente su fe. Entonces, inspirados en su historia y inspirados también en un texto de la primera carta de San Pedro, pues nos invitan a rezar en esta semana a los cristianos de las distintas iglesias a partir de este lema: destinados a proclamar las grandezas del Señor. La idea fundamental que se quiere transmitir es que los cristianos, los bautizados, aunque hemos sido bautizados en distintas iglesias, pero reconocemos la validez del bautismo dado en otras iglesias, pues todos tenemos esta común vocación de proclamar las grandezas del Señor, de anunciar las maravillas que el Señor hace en la historia de la humanidad y en nuestra vida. Y es una vocación compartida de los cristianos. De los cristianos, en esta semana que usted lo señalaba, se celebra desde 1908, si no estoy mal informada. Desde 1908, sí. Es una de las iniciativas iniciales del movimiento ecuménico que empezó a principios del siglo pasado y que ha tenido unos hitos importantes, entre ellos esta iniciativa de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra prácticamente en todo el mundo, con el mismo lema, con los mismos materiales, que aunque son propuestos por un grupo local, después son asumidos por el Consejo Mundial de Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que representa un poquito a todas las iglesias, las católicas y las no católicas. Y todos los cristianos que nos están viendo pueden en estos momentos preguntarse: ¿y cuáles son los aspectos que debemos reforzar en esta semana de oración? Pues yo creo es una semana de oración, por tanto la oración es lo fundamental. Y la oración puede ser personal, a partir de estos materiales que se nos proponen, puede ser comunitaria en nuestras parroquias, en nuestros templos, en nuestras iglesias, y también se suelen celebrar actos que se organizan en las distintas iglesias. En Madrid hay varios actos que se han propuesto esta semana en distintas iglesias, celebradas en un templo de una de las confesiones y después quizás con la predicación de un ministro de otra iglesia. Esto es un momento, yo creo, de compartir, de encontrarnos, de sentir quizás la herida de no estar unidos, como es el deseo del Señor, y de poner de nuestra parte. Y lo primero que tenemos que hacer es rezar por eso, estos materiales de este año. Y don Manuel, los obispos han escrito un mensaje en el que hacen un llamamiento precisamente a las comunidades cristianas perseguidas a causa de su fe. En esta televisión hemos visto hace muy poco un reportaje de 13TV, de Cristina López Slichting, muy interesante, de los cristianos perseguidos en Irak, pero no son los únicos. ¿Cuál es el sentido de ese mensaje? Pues los obispos, siempre con ocasión de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, que tiene estos dos ámbitos de actuación y de reflexión, que es el ámbito ecuménico, que tiene su especificidad, que es la búsqueda de la unidad de los cristianos, y el ámbito interreligioso. Y en este mensaje que hacen público con ocasión de esta Semana de Oración por la Unidad, siempre tratan un tema que nos preocupa a todos, que es el tema de la persecución de los cristianos. El Papa también en esto yo creo que ha intervenido con un espíritu profético, hablando del ecumenismo de la sangre. Él dice que los persiguen a los cristianos no distinguen entre cristianos anglicanos, luteranos, ortodoxos, sino que saben que somos hermanos. Y entonces los obispos siempre, pues en su mensaje, invitan a las comunidades cristianas a que tomemos en serio este tema, que es un tema que nos preocupa a todos, y mostremos una preocupación, una solicitud no solo en la oración, sino también efectiva con estos cristianos hermanos nuestros que ahora sufren una persecución muy dura.
en muchos países, en muchas regiones del mundo. Es que además siempre hablamos de refugiados, de desplazados, pero muchas veces nos olvidamos, desde luego, de que una de las principales persecuciones es la religiosa, y están quedando allí donde está el Estado Islámico, el mal llamado Estado Islámico, el Daesh, el fanatismo que utiliza en vano ese nombre de Dios, como también señalaba el Papa, ¿no? Para matar. Realmente los primeros perseguidos son los cristianos, entre otros. Bien. Los obispos en el mensaje yo creo que hacen bien cuando dicen que el terrorismo, estos actos que hemos padecido en Europa, lo que pasa en Medio Oriente, la persecución de los cristianos, pues no tiene una base religiosa auténtica. Nadie auténticamente religioso, con una religiosidad sincera y auténtica, puede cometer esos actos. Lo repite también el Papa en la sinagoga, lo ha repetido el Papa en la sinagoga este domingo. Pero es verdad, en esta persecución de los cristianos hay una base religiosa que nos preocupa a todos, y yo creo que los cristianos estamos llamados a solidarizarnos con estos hermanos y hacer todo lo posible para que esto pare. Don Manuel Barrios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así hemos podido dedicar unos minutos a esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que lleva más de un siglo celebrándose y que merecía la pena, desde luego, que le dedicáramos atención, como esa visita a la sinagoga de Roma del Papa. Gracias. Y también las relaciones con el pueblo judío, yo creo que es un tema importante también este mes. El día 27 de enero vamos a celebrar el aniversario de la liberación de Auschwitz, es un día de la memoria. Ajá. Yo creo que también es un tema muy importante, el tema de la relación entre la Iglesia y el judaísmo. Bueno, pues ahí está, desde luego, y así lo hemos tratado en este breve espacio de tiempo. Gracias, don Manuel.